y empecemos. Correcto. La porción que nos corresponde en este Shabbat se llama Nasó, traduce como levanta. Comprende desde el capítulo 4, versículo 21 de Números, hasta el capítulo 7, versículo 89. Sí, un capítulo bastante amplio. Es la segunda porción de este libro que hemos empezado a estudiar. Hoy es 22 de mayo del 2021 y en el calendario hebreo recordemos que estamos eh, retrasados en cierto modo 2 días respecto al calendario rabínico por el tema de la aparición de la luna en Israel. Hoy es el día 49 del Omer. Finalmente llegamos al, al tope de la cuenta y hoy tarde es Shavuot. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 4, 14 y 15, que es sobre lo que estaremos haciendo centro hoy en día. Comenta el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Muy bien, amén. Y que estuvimos viendo la porción anterior, hablaba del famoso censo, ¿no? En números 1, y pues veíamos la literalidad de aquella frase de haz un censo y decía levanta la cabeza. ¿Cuál era la diferencia? Que en ese momento no es que solamente se estaba contando 1, 2, 3, 4, sino que aquellas personas que eran contadas, que cumplían ciertos requisitos, se los ponía en un oficio. Por ejemplo, en la porción anterior veíamos que preparaban los ejércitos para la guerra y se le decía a Moisés que no enliste entre ellos a los levitas, porque ellos van a habitar alrededor del tabernáculo, ¿ya? Más allá, ya en el capítulo 4, veíamos que los encargados de la vigilancia de la entrada al tabernáculo, de vigilar la guardia, decía literalmente, fue Moisés y Aarón. Y esto con objetivo de que las familias de Leví que se encargaban de levantar los utensilios para el transporte no mueran, de que producto de la codicia humana, de la curiosidad, y de algunos factores que pueden influir también allí. No sea que poníamos ese ejemplo, que alguien quiere entrar a tomarse una foto en el lugar santísimo, ¿no? Entonces, Moisés y Aarón se encargaban de regular esa cuestión. Luego veíamos que la guardia estaba al oriente. Ya hemos dicho, el oriente siempre a la eternidad. Siempre que ustedes lean el oriente, consulten la posibilidad de que allí esté hablando de manera profética. Diga, leo el Oriente, le cambio por eternidad y veo cómo queda el sentido de ese pasaje. Y se adecua en función de la palabra de alguna profecía, pues toma el sentido, si no, sigue marcando nada más un punto cardinal. Y en este caso sí evocaba el sentido profético, puesto que después de Levín, la vigilancia de la guardia quedó en Judá, y específicamente en el rey de Judá, en nuestro Señor Yeshua, quien nos da el acceso al lugar santísimo por un camino nuevo, y no solo eso, sino que nos permite quedarnos en el lugar santo, ¿ya? Y esa es la guardia actual que nos encamina dentro de sus estatutos, mandamientos y procedimientos a fin de que no moramos, ¿ya? Eso vimos en la porción anterior. Ahora vamos a abrir en Números capítulo 4, versículo 21. Para empezar con el estudio de nuestra porción. Y empieza diciendo lo siguiente. Números 4, versículo 21. Además habló el Señor a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón
Y vuelve a aparecer la misma expresión eh, en hebreo. Levanta la cabeza de los hijos de Gersón. Ya hemos hablado de la diferencia, tomar o subrayar o anotar las correcciones necesarias, ¿sí? Levanta también la cabeza de los hijos de Gershón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los encargarás, ¿sí? Les darás oficio. Nuevamente, el hecho de que no solo quiere ver qué número hay en las casas, sino quiere dar oficio a aquellas personas que son contadas. Podemos seguir leyendo contarás, sí, pero entender que no más implica, ¿sí? Todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y bueno, a continuación, narra un poco de lo que ya vimos la porción anterior, de que se encargaba la familia de Gersón, de que se encargaba la familia de Merari, de que se encargaba la familia de Coat, ¿sí? Entonces esto narra a continuación. Nosotros vamos a saltar hasta el versículo 49, que es el tema de donde vamos a tomarnos hoy. Versículo 49 nos dice lo siguiente. Ya acaba de dar todas las instrucciones, Moisés acaba de dar los encargos. Menciona como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron encargados cada uno según su servicio y según su carga. Vamos a detenernos en esas dos palabras. La anterior semana hablábamos de los príncipes, en el sentido no de realeza, sino que eran llamados a eh, ser los primeros que se ponían de manera alegórica en la cocha para que el resto pase sin mojarse. ¿Sí? Y aquí nos menciona dos características de aquellas personas que han sido encargadas, puestas en eminencia, que han sido levantadas su rostro. Se cumple o se divide en dos áreas: llevar una carga y cumplir un servicio. Las responsabilidades que identifican a un líder de Israel. Y cuando hablo líder, bueno, ya entendemos a qué me refiero, ¿sí? Llevar una carga y un servicio. Vamos a hablar un poco de la carga en Gálatas 6, versículo 2 al 5. Nos dice lo siguiente: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Ya? Nos habla de que cumplir la ley de Dios, la cual se manifiesta en dos áreas. La una, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Llamarás a Yeshua con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la secundaria, amar al prójimo como a nosotros mismos. En ese parámetro de amar al prójimo como a nosotros mismos, viene esta cuestión: llevar la carga del otro. Ahora, cuando nosotros estamos llevando la carga de alguien, sin duda alguna va a causar molestia y sin duda alguna va a ser dificultoso, o si no, ¿para qué es carga? Cuando estamos haciendo algún ejercicio eh, físico, por supuesto, buscamos llevar el cuerpo a un punto límite con el fin de que mejore la resistencia. Pero se busca llegar al esfuerzo, se busca el cansancio, y esa es la medida de la efectividad de la actividad que estamos realizando. Y lo mismo sucede aquí con nuestra vida de creyentes. No es más lindo cuando no tenemos nada que hacer dentro de la vida cristiana, entendiendo bien, ¿no?, que es cristiano. Es un buen indicador de que estamos sirviendo bien a Dios el hecho de que estas cargas resulten trabajosas. Y no digo en el sentido de agobiantes o que nos lleven a fastidiarnos, sino en el hecho de entender que el momento en que el Señor levanta nuestra cabeza,
nos ha puesto precisamente, como hablábamos hace mucho tiempo, para hacer sal. Y esa sal podía estar encima de la mesa, enhorabuena, o podía estar puesta en el piso para ser hollada, ¿sí? Entonces las cargas son pesadas y eso no quiere decir que estemos viviendo mal, pero esta carga conlleva realizar esfuerzos, salir de la comodidad y de la zona de confort. Eso es parte de ser líder, ¿ya? Y por otro lado, sí, esto de ser líder no quiere decir que necesariamente que esté llevando adelante una congregación. Ya hemos hablado que el Señor nos pone como cabezas desde cierto punto en varios lugares estratégicos en los que vamos haciendo la avanzada del ejército celestial, ¿sí? Y desde allí empezamos a ejercer estos dos parámetros, la carga y el servicio. Ahora hablemos un poco del servicio. ¿Ya? Estamos aquí, Mateo 25-27. Entonces, Yeshua llamándoles dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Sí? Que el sentido más conocido de un principado, ejercer sobre los demás potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Y es algo que ya lo sabemos y que quizá ya habremos repetido, tengamos este versículo de memoria. Pero no sea que en algún momento nos estemos olvidando de pesar nuestra vida bajo estas dos circunstancias o parámetros nuevamente, la carga y el servicio. ¿Qué estoy haciendo? El prójimo. ¿Estoy cómodo con la situación en la que vivo o me estoy incomodando? Sí. Entonces, empezar a evaluar mi vida. Ahora, por supuesto, este, esto de ser líder tiene dos subcaracterísticas, ¿sí? Dos subcaracterísticas. En primer lugar, es la previsión. ¿Previsión de qué cosa? Personas que llevan carga y servicio de los demás, tenemos que ser muy sensibles a las necesidades que tiene el resto, necesidades espirituales, por supuesto, o bueno, también pueden ser en algún punto económicas, y acercarlas delante de Dios. Es decir, una persona que ha sido puesta por cabeza, que ha sido encargada y levantada su rostro, no puede volverse insensible, y, bueno, insensible ante los sufrimientos que pasen el resto, por muy reiterativos que sean. Por ejemplo, ahí estuvo Moisés, 40 años, escuchando las mismas murmuraciones y aún así intercediendo delante de Dios, tanto como le fue posible hasta su último respiro. Muriéndose de iras, sí, pero es un buen ejemplo de llevar la carga. Fue pesada, sí, previsión, sensibilidad a las necesidades del resto. Y otra característica es la antinegación. Una persona que es llamada no puede negarse a ejercer la actividad para la cual se lo requiere. Yo no puedo dejar de predicar porque tengo miedo. Yo no puedo dejar, hablo personalmente, yo no puedo dejar de alabar porque me dio pereza, ¿no? Yo no puedo salir del tabernáculo. Hablábamos en algún momento de las regulaciones del sumo sacerdote y le decía que no salga del campamento de Leví. Es decir, no dejemos las obligaciones. Entonces, dentro de la cabeza de alguien que ha sido levantado, no puede existir las excusas para el servicio. Y esto es importante porque el hecho de llevar el servicio al Señor es olvidarse de dormir 8 horas diarias, que de pronto es lo que se busca, ¿no? Y qué lindo, está genial dormir 8 horas diarias, pero
es necesario hacer horas de extras para servir al Señor como conviene, porque si si queremos darle el tiempo que nos sobra de nuestras ocupaciones, no se avanza. Hay que hacerle tiempo al tiempo, ¿sí? Y esto también lleva esfuerzo y es parte de servir con excelencia. Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 16, 19, respecto a este esfuerzo. Voy a leer eh, la versión, Biblia de Jerusalén, 1 Corintios 9, 16. Dice lo siguiente: predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe, y ay de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más puedan. ¿Y a dónde nos lleva este mensaje? Bueno, primero lo obvio. Es una necesidad imperiosa la que nos lleva a estar hablando de Dios todo el día. Y ese es el objetivo. Em, funcionar la brigada de predicación todo el tiempo mientras estemos existiendo, tanto como nos sea posible, todo el tiempo. Y esto de me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más puedan, habla del servicio. Y ese versículo 20, con los judíos me he hecho judíos para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella, con los que están sin la ley, como quien está sin la ley, para los que están sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Ah, se me fue la idea. Bueno, está bastante claro ahí. Ahora vamos a volver a Eclesiastés capítulo 8 para completar esta idea. Eclesiastés capítulo 8. Y menciona lo siguiente sobre esta actitud de negarse, ¿no? Recomendaciones para si estoy en alguna actitud en la que quiero huir de mi deber como creyente, sea el que Dios me haya encomendado. Dice el versículo 2, Eclesiastés 8:2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Cuál es aquella palabra del juramento de Dios? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos allá Éxodo 20 de los 10 juramentos? Las 10 palabras, bueno, aquí juntan los dos conceptos. La palabra del juramento de Dios, aquellas 10 lineamientos básicos para nuestra vida. Y en el versículo 3, respecto a las excusas que podemos poner, que pueden ser muy válidas y tener muchísimas ocupaciones y muchísimo cansancio y preocupaciones, y todo lo que es válido en esta vida, dice lo siguiente: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, por- porque él, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El corazón del sabio discierne el tiempo y el mishpat, y la manera de hacer las cosas, el procedimiento. Discierne el tiempo y la manera de hacer las cosas, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y una manera de hacerlo, porque el mal del hombre es grande sobre él. Y ahora, ¿cuál es el tiempo y la manera en la que hacemos las cosas? ¿En qué tiempo estamos? Lo
de lo que estoy muy seguro es que no estamos en el tiempo de dormir en el sentido espiritual, de apresurarnos en salir de su presencia y de ocuparnos muchísimo más en las cosas de este mundo, que hay que hacerlas desde luego, que hay cosas que llevan muchísimo tiempo y es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos, absolutamente, pero encarguémonos de la palabra del juramento del Señor, tiempo que tanto como nos sea posible, haciendo ese esfuerzo por llevar la carga y el servicio del resto, ¿sí? Porque el mal del hombre es grande sobre él. Y más abajo dice que Dios a la verdad hizo al hombre recto, pero muchas fueron las perversiones que le desviaron. Y perversiones hoy en día para cansarse de contar. Si no estamos cargando y sirviendo al resto, vamos a estar cargando y sirviendo al mundo, porque inevitablemente la planta sin agua se seca y necesitamos continuamente ser regados, ¿sí? Ahora, para esto de ejercer un liderazgo de una u otra manera, más amplia o menos, es necesario seguir un curso. ¿Cómo lo obtengo? Si es que de pronto esa es la pregunta. Bueno, yo quiero servir, ¿qué debo hacer? Hay, no, bueno, empecemos por ahí. No es algo que se oferta, ni es algo que se puede conseguir comprando. Aún si pasáramos estudiando las 24 horas, la palabra, veamos que nos dice Eclesiastés 8:17. Aún si diligentemente dedicaremos, le buscaremos a Dios como a la plata y el oro, aun si fuere así, dice lo siguiente: he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Entonces hay un mundo de diferencia entre conocer la palabra de Dios y en otra alcanzarla, porque ya hemos dicho que el hombre no alcanza a Dios, sino que es Dios quien al final nos toca. Entonces todo se resume en la experiencia personal que Dios nos permita tener con Él para ser levantados como cabezas en una u otra área, ¿sí? Entonces al final del día siempre va a depender de Dios y es por eso que oramos continuamente en la oración de Aarón, que está más adelante en número 6, que el rostro del Señor nos ilumine, de modo que podamos reflejar esa luz sobre el resto y no sea que estemos reflejando nuestro propio eh, corazón humano que está propenso al mal, ¿sí? Entonces, no es el seminario, no es el curso, no es el estudio, sino la experiencia personal. ¿Quiere decir que el otro no vale? No, de ninguna manera. Claro que tiene su valor, pero lo preponderante es la experiencia personal, ¿sí? Ya, eso nos lleva a otra cuestión. Eh, ¿Vivo para servir o para ser servido? Aquí la cuestión es que ninguna de las dos está mal. Por supuesto que lo óptimo es que vivamos sirviendo al resto, pero inevitablemente va a haber circunstancias en las que necesite que mis hermanos me sirvan en el sentido espiritual y bueno, en demás sentidos que pudieran haber. Y no hay ningún problema. La situación es que no puedo ser servido 20 años, lo que tengo que empezar a retribuir, tengo que empezar a demostrar que hay un crecimiento con frutos dignos de arrepentimiento, por un lado. Por otro lado, tenemos números o cargas. Esto de llevar las cargas a mucha gente puede transformarse en un momento en algo inmanejable, ¿sí? De modo que tener
una congregación de 1000 personas, resulta complicado, si no imposible, el estar preocupado alguien como cabeza de cada uno. Es más, a muchos ni llegará a conocer quizá. Por esto es importante pesar esta cuestión. ¿Hasta dónde puedo estirar mis pies? ¿Ya? Entonces, esto como preámbulo de aquellos que son llamados príncipes de Israel. Y más que príncipes, los que llevan las cargas de Israel. Volvemos a Números. Estábamos en el capítulo 4, versículo 49, y ahora vamos al 5. Y habla lo siguiente. El Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echarán fuera del campamento, los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como el Señor dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. ¿De qué nos está hablando esta idea en, en conjunto con la anterior? Que por supuesto para ejercer el liderazgo hay que purgar la impureza con la que cargamos al máximo porcentaje posible. Y si a los que recién se convierten se les pide que se aparten de fornicación, de idolatría, de sangre, de ahogado, a los que recién se aparten, cuánto más es la medida para los que están llevando un servicio. Y leía una imagen el otro día, mencionaba que en algún punto vas a tener que dejar de preguntar si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si no, vas a tener que preguntarte si lo que estás haciendo edifica o no. Y esto en sentido de lo que eh, menciona el apóstol Pablo, que no todas las cosas edifican, no todas las cosas convienen. Y eso de que no convengan no quiere decir que necesariamente estén mal, pero sí pueden llevar a, a algunos tropiezos. ¿Ya? Entonces, pasar de Hechos 15, así digámoslo ligeramente, a 1 de Pedro 4, 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, si el justificado con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Y por qué menciono esto? Porque el refinamiento empieza por el pueblo, ¿sí? Y menciona el texto que el justificado, aún siendo justificado y aún llevando el poder de Dios, con dificultad se salva. ¿Cuál será el fin del que está afuera? Terrible. Y vamos a culminar en 2 de Pedro 3, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. En Shalom. ¿Esto qué es en Shalom? No solamente el estado de tener paz. ¿Qué es tener paz? Eh, de pronto queda, no, no es de pronto, de hecho queda muy amplio el significado de Shalom. Esto de Shalom ya lo hemos dicho. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en Shalom. Ser hallados completos, ser hallados sin deuda y por supuesto, ahí sí, en la tranquilidad que Él nos da. Y por eso, cuando Yeshua se aparece a los apóstoles por primera vez después de la resurrección, les dice Shalom a ustedes. ¿En base a qué? De que sus deudas habían sido saldadas, de que iban a estar completos en Él y que ahora sí iban a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. 3 áreas para entender un poco mejor la palabra Shalom.
El hecho de estar sin mancha e irreprensibles se va a lograr buscando el, el completarnos en la deuda que Él pagó en nosotros y en la tranquilidad que nos da el guardar sus mandamientos. ¿Sí? Y avancemos. Ahora, si queremos buscar ejemplos de cómo irse en contra del liderazgo bíblico y de llevar cargas y de toda la cuestión, tenemos que ir al libro de los jueces para ver qué consecuencias trae hacer todo lo contrario. Y la porción de hoy, la haftará, la conclusión de la lectura de la ley, justamente se centra en Jueces capítulo 13, la historia de Sansón. Y allá vamos a abrir ahora, porque tiene mucho que ver. Justamente la porción de hoy habla del voto nazareo. Sansón, pues ya sabemos, justamente fue nazareo desde el nacimiento. Y allá vamos para empezar. Jueces 13 y para ampliar la historia. Jueces 13. Ahora, aprovechando que estamos en jueces, vamos a tratar un dato de esos polémicos que de pronto algún día nos los dicen y ahí nos cae el 20. Abramos un momentito de Josué 24:33. ¿Ya? Y voy a leer, porque esta porción no fue incluida en la Reina Valera, voy a leer la versión Kadosh, o si tienen a la mano la versión, ¿cómo es esta versión? La Torá viviente, pueden leerla. En Josué 24:33 nos dice lo siguiente, esta parte sí está. Finalmente Eleazar, el hijo de Aarón, murió y lo sepultaron en Gabar, que pertenecía a Pinjas, su hijo. ¿Se acuerdan de Pinjas, que atravesó con la lanza, que le había sido dada en el monte de Efraín? Y esta es la parte que no está en la Reina Valera. En ese día los hijos de Israel tomaron el arca de Dios y le encargaron alrededor entre ellos. Y Pinjas ejercitó el oficio de sacerdote en lugar de su padre Eleazar hasta que él murió. Él fue sepultado en su propio lugar. Pero los hijos de Israel se retiraron cada uno a su propio lugar, y los hijos de Israel adoraron a Baal y a Astarot y los dioses de las naciones alrededor de ellos. El Señor los entregó en las manos de Eglón, rey de Moab, y reinó sobre ellos 18 años. ¿Cuál es el dato que nos está diciendo? Al final del libro de Josué, antes de que obviamente empiece la época de los jueces, el sacerdote Pinjas y estaba sirviendo como sumo sacerdote, y en este mismo momento cae a morir. Ahora, vamos a ir a casi el final del libro de los jueces, capítulo 20. Ya. Estamos hablando José 24, que Pinjas subió al sacerdocio y murió. Ahora vamos a jueces 20:28. Y Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y el Señor dijo: suban, porque mañana yo los entregaré. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De acuerdo a lo que nos narra el apóstol Pablo en Hechos 13:20, la época de los jueces duró 450 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si Pinjas aparece al final del libro de Josué y al final del libro de jueces, El fondo de la iglesia. ya. Si Pinjas aparece al final del libro de Josué y al final del libro de los jueces, ¿qué nos está queriendo a dar a notar la lectura? Que Pinjas vivió aproximadamente 400 años. ¿Ya? Y no podemos decir que son otros personajes, porque tanto en Josué como en Jueces habla de que es Pinjas, hijo de Eleazar. Está refiriendo específicamente a un personaje. Ahora, ¿cuáles son las dos posibilidades que se usan para explicar este inconveniente? La primera, dicen que no hay problema en que Pinjas haya vivido esa cantidad de años,
que no hay nada extraordinario, es el sumo sacerdote, fue celoso de Dios, le dio el pacto de paz, como narra ya en números más adelante, así que no hay problema. Y ya, vivió 400 años. La segunda cuestión, que es una muy interesante, dice que el Pinjas que se menciona aquí en Jueces 20 es una manera alegórica de referirse al personaje histórico. ¿Cómo? Me explico. Por ejemplo, cuando se hablaba de Juan el Bautista, Jesús que dijo, él era el Elías que había de venir. Entonces, si alguien sin contexto leyera ese momento, pensaría que Elías volvió a revivir, volvió a reencarnarse y estaba el mismo Elías de la antigüedad, de la época de Israel, en la época de Jesús. Pero no, Juan el Bautista tenía el mismo celo de Elías y por eso se lo conocía así. Entonces, esa posibilidad es la misma que se maneja aquí. Este personaje que aparece en Jueces 20-28 puede que esté o que cuente con el mismo celo que tenía el Pinjas histórico, es el hecho de atravesar con la lanza, y por eso se le atribuye el mismo nombre. Se manejan esas dos posibilidades, la una que vivió 400 años y la otra que se está refiriendo de manera alegórica. Ya, curiosidad del libro de los jueces. Ahora sí, vamos a irnos al capítulo 13, que es el que vamos a tratar. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. ¿Qué anotamos aquí? Esto de volvieron a hacer lo malo es interesante, porque esta palabra da el sentido de que no que acabaron eh, con su maldad anterior, es decir, no que ya se reconciliaron con Dios, vivieron en paz y otra vez, sino que esta palabra del sentido que no acababan de limpiarse todavía de su error anterior, estaban luchando todavía con eso y vieron otra manera de ofenderle a Dios, ¿sí? Añadieron a lo que ya tenían de defectos, le añadieron otro agravante más, ¿sí? Y consecuencia de esto, cayeron presos de los filisteos por 40 años. Empezaron a vivir otra cuarentena, pero ya no en el desierto, sino en la tierra prometida. Y esto es preocupante porque puede ser que en nuestras vidas, ya siendo creyentes, volvamos a ese estado de sequedad que se vive en el desierto, ¿no? Porque miren que es el hecho de ser cautivos en la tierra prometida. Y para eso no llegaron a Israel, llegaron para ser libres y para comer de la tierra que fluye leche y miel, no para estar cautivos 40 años. Entonces, si es que estoy en cautividad dentro de, vamos a decirlo, de mi tierra prometida, entre comillas, hay problemas bastante serios, ¿sí? Una cuarentena dentro de la tierra de Israel. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, ¿sí? Y nunca había tenido hijos, obviamente. A esta mujer apareció el ángel del Señor, el mensajero del Señor, y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ya, ¿qué nos dice estos primeros 5 versículos? Que un mensajero de Dios, aquí el texto menciona algo importante, y es que el escritor identifica que es un ángel del Señor, pero estas personas no lo sabían, y es la virtud del que escribe la historia, que adelanta detalles para que nosotros lo podamos entender. Ya vamos a ver que tanto Manoa como su esposa no entendían quién se les apareció, sino pensaron que era una persona X. De todas maneras, le dice una mujer estéril que va a tener un hijo y que empiece ya a cumplir un voto nazareno, apartándose del vino, de la sidra,
de lo inmundo, y que este niño no va a poder pasarle navaja por su cabeza porque iba a ser nazareo a Dios. ¿Qué es eso de ser nazareo a Dios? La palabra nazir, que es de la cual se traduce nazareo, el hecho de ser coronado. Entonces, si no se cortaba el cabello, con el mismo cabello no cortado, simbolizaba una manera de, o una representación de una corona para Dios, ¿sí? De Nazir se españolizó y quedó Nazareo. Este niño será Nazareo a Dios. Este niño tendrá una corona de cabello. ¿Qué, qué significa esa corona? Que se está guardando para Dios, que está evitando las contaminaciones. Y marca una condición importante, una profecía importante. Y comenzará a salvar a Israel de los filisteos. Un juez, un primer Sansón. ¿Y qué hizo Yeshua? Bueno, a él se le dijo lo siguiente. Vamos a ir a Mateo 1:21. Ojo con lo que se le dijo a la madre de Sansón. Comenzará a salvar a Israel de los filisteos. A María, a Miriam, se le dijo lo siguiente. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de su iniquidad, de sus pecados. Entonces, por un lado tenemos a Sansón, a un juez que va a salvar a Israel de los filisteos, y por otro lado tenemos al juez de jueces que va a salvar a Israel de su iniquidad. Entonces, si queremos verlo de una manera más didáctica, podemos hablar de un primer Sansón y un postrer Sansón, en base a lo que iba a hacer respecto al pueblo, ¿sí? Como lo hizo Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo se fue. Por el primer Sansón comenzó la salvación de Israel de los filisteos y por el postrer se salvó Israel de la iniquidad. Juez de jueces, ¿de dónde sale este término? Hebreos 12:23. Vamos a leerlo rápidamente. Bueno, en el contexto le dice que no se ha acercado al monte que humea, sino se ha acercado a la ciudad santa, a los millares de ángeles. Y ahí en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, el juez de todos los jueces, el que juzga por encima de cualquier juicio, es el que dicta. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre el juez de jueces y el juez? Y como vimos, estos jueces del libro de los jueces ponían un parche a la maldad de Israel, un parchecito, una solución temporal. El juez de jueces venía a terminar con la lucha permanentemente. Vamos a abrir Miqueas, capítulo 7, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque muera en tinieblas, del Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará luz, veré su justicia. No viene solamente a salvar a Israel de un enemigo físico, visible, no de sangre y carne. Viene a salvar a Israel de un enemigo que está en las regiones celestes, a terminar con la lucha permanentemente. ¿Ya? Entonces, ese aspecto histórico, profético, de lo que se le dice a Sansón. Volvamos a Jueces 13, versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Entonces, ¿cómo es que un varón de Dios tiene el aspecto de un ángel? ¿Cómo es del aspecto de un ángel o de un mensajero? No hay que imaginarnos que este varón llegó con alas y brillando. Si lo confundió con un mensajero, es lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham llegaron en forma de seres humanos normales, pero ¿qué es lo que les daba eso que la mujer dijo es un varón de Dios, que lo identificó, ese aspecto distintivo? Y es la santidad con la que vivían aquellos seres.
que no necesitaban hablar para darse a notar, y es uno de los objetivos que tenemos en nuestra vida. Sin hablar nos digan varón de Dios. Y sí me ha pasado esta situación de que he visto personas que simplemente emanan algo diferente, aunque no estén hablando, solo con estar paradas, se siente diferente. Y ahí dice, un varón de Dios, un mensajero de Dios. ¿Por qué es un mensajero de Dios? Porque portaba palabra, ya, nada más. Entonces, no nos imaginemos algo como en las películas de pronto, sino algo más cotidiano, algo que le causó confusión y que no le permitió identificar la primera que era un mensajero de Dios, sino algo que le dejó confundida. No sé bien qué es. No, dice, no le pregunté ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Eso sí, versículo 7 de Jueces 13, me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah al Señor y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy. ¿En dónde aparece esta frase, yo soy? Si están pensando en el arresto de Jesús allá cuando está próxima a su muerte, acertaron. Entonces, ¿será que este varón de Dios es Yeshua? ¿Será que, que Dios mismo se presentó en la tierra antes de bajar como Yeshua? Porque acaba de decir yo soy. Vamos a ver, vamos a ver. Pareciera. Y de hecho, generalmente se dice que aquí en este versículo, el ángel del Señor, o bueno, por este capítulo se dice que el ángel del Señor siempre fue Yeshua. Y es el ángel de Dios en el Antiguo Testamento. Se dice esa citación. Ya vamos a ver. Versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le manda. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor. Y aquí viene lo importante. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? ¿Ya? No estaban buscando honrar a Dios, sino más a aquel varón. Eso es lo que da a entender el versículo 17. ¿Cuál es tu nombre para que te honremos? Sin embargo, literalmente, traduciendo palabra por palabra del hebreo, no dice cuál es tu nombre, sino utilizan la siguiente pregunta. ¿Quién es tu nombre? Literalmente aparece eso. No le está preguntando por el nombre de él, sino le dice quién es tu nombre. ¿Y esto cómo se puede entender? ¿En nombre de quién vienes? ¿O cuál es el nombre que está sobre ti? Ujú. Sí, ¿quién es tu nombre? No cuál es tu nombre. ¿Quién es tu nombre? Le estaban preguntando el nombre de quién vienes o qué autoridad, de quién viene la autoridad con la cual me dices de ello. ¿Ya? Y esto es importante y en el versículo 18 sería muy sencillo responder. Dice, y el ángel del Señor respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, ¿a quién se le conoce como el admirable? Isaías 9:6 nos responde la pregunta.
para resolver este misterio que tenemos entre manos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya. Entonces el ángel dice, pues, ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? Y aquí estaría clarito, si a primeras, ahí está, pues está diciendo que es el admirable, acá en Isaías 9:6 se está refiriendo a Yeshua como el admirable, entonces el ángel del Señor es Yeshua y es el ángel de Dios que ha aparecido en el Antiguo Testamento, fin de la discusión. Y ya, pues se cierra el argumento, y así se hace comúnmente. Sin embargo, tomando esta pregunta de ¿quién es tu nombre? ¿En nombre de quién vienes? Y otra vez tomando mano y ayudándonos del hebreo para resolver esta incógnita o este posible encrucijada, porque recordemos que en Hebreos 1, ya lo hablamos en su momento, dice que le hizo un tanto mayor que los ángeles a Yeshua y que Dios no ha entregado el mundo venidero en mano de ningún ángel. ¿Ya? Entonces descarta esa posibilidad, pero aquí vuelta nos vuelve a abrir esa puerta. Ahora, volviendo a la resolución del problema. Mi nombre, dice, es Pelií. Y esta Pelií es un gentilicio de admirable. Es como cuando se dice Yehudi, los judíos. Aquí, en cambio, sería, mi nombre es de los admirables. Como que pertenezco al que es admirable. No se está denominando él en sí mismo admirable, sino está indicando que pertenece al dominio de aquel que es admirable. Si dijera mi nombre es Yehudi, sería mi nombre es de los judíos o vengo de parte de los judíos. Aquí lo que está diciendo el versículo 18, no que el ángel sea el admirable, sino mi nombre pertenece a aquel que es el admirable. Yo le sirvo o vengo en nombre de aquel que es maravilla. Vengo en nombre de aquel que es el príncipe de paz. Vengo en nombre de él. No me honren a mí, sírvanlo a Dios. Y ahí sí se conecta con la idea anterior que le dice, aunque me ofrezcas holocausto, no lo comeré. Mas si quieres ofrecer algo, ofrécelo a Dios. Porque yo no vengo en mi nombre, no vengo a darte mensaje por mí mismo, sino vengo de parte del que es admirable. Sí, tener en cuenta esta cuestión que puede originar una doctrina equivocada. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah. Recién en este momento se da cuenta que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y otra contradicción. ¿Vieron o no vieron a Dios en este momento? Dice que todo aquel que ve a Dios tiene que morir. Y aquí Manoah hace esa declaración. Moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Cómo se responde esta pregunta? Sencillamente, si hubieran muerto, no hubieran nacido Sansón. Si hubieran visto a Dios, estarían muertos. Como no murieron, pues la historia continúa. Y aquí la aclara su mujer. Y su mujer le respondió, si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a inquietarlo, a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Ya? Ahora, ¿por qué leímos todo esto? Sansón se iba a establecer como un príncipe, alguien que iba a llevar la carga. Y literalmente levantó la carga cuando en la ciudad de los filisteos rompió las columnas, ¿no? Aunque se equivocó y toda la situación. Bueno, estos príncipes que se iban levantando en los jueces eran de continuo defectuosos. Y volvamos al número 7, versículo 2. Aquí en este número 7
en todo este capítulo tiene como título Ofrendas para la dedicación del altar. Entonces llega cada uno de los 12 príncipes, ya entendiendo bien que es un príncipe de las 12 tribus, y llega con diferentes ofrendas para el tabernáculo. Sacrificios, utensilios, incienso, cortinas, madera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas ofrendas. Por eso tiene 89 versículos, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir esto? Estos príncipes, bueno, lo tengo ahí en pantalla, trajeron ofrendas para la unción del tabernáculo. ¿De qué se encargaban estos príncipes al llevar las ofrendas del pueblo? Al pedir al pueblo, tanto para las ofrendas como al llevarlas, es que estaban vigilando la unidad de Dios con el pueblo, y es la función de las cabezas. Si es que las cabezas no vigilan las necesidades del pueblo y se hacen permisivas y pues toda la cuestión y no están correctamente fundamentadas, pasa lo siguiente. Mateo 21, versículo 13. Y les dijo, habla Yeshua, escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Cuando los príncipes de las congregaciones, espero que me estén entendiendo bien la palabra príncipes, no se ocupan de llevar la carga y de ejercer su servicio, terminan haciendo escuela de ladrones, ¿sí? Porque no están vigilando esta unidad, y el hecho de no vigilar la unidad hace que la gente no esté entrando por la puerta, y el que no entra por la puerta, veamos la clase anterior, ladrón y salteador. Y ahora, ya para ir acabando, vamos a irnos a Ezequiel 45, versículo 8 a 9, sobre los príncipes. Dice lo siguiente, Ezequiel 45, 8 a 9. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejen la violencia y la rapiña, hagan el correcto procedimiento y la justicia, quiten sus imposiciones de sobre mí, de sobre mi pueblo, dice el Señor. ¿Qué imposiciones? Aquellas con las que les hacían 2 veces más hijos del infierno, que Jesús amonestaba a los fariseos. Ya, primero eso contra los príncipes, contra las cabezas. Va a llegar un príncipe, que es nuestro Señor Yeshua, en este capítulo 45, se refiere, y 45, 46, se refiere a él como el príncipe, ¿sí? Y dice lo siguiente, versículo 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. ¿Cuál es la ofrenda que estamos obligados a darle a nuestro, bueno, de acuerdo al contexto, príncipe? ¿Cuál es la ofrenda que tenemos que darle al príncipe de Israel? Sacrificios y carneros y ofrendas no te agradaron. Obediencia. Obediencia es más que cualquier sacrificio. La ofrenda que nos pide ahora el Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque de los demás, de aquellas ofrendas de sangre, ya se encargó él. Aquí dice versículo 17. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio, y la libación en las fiestas solemnes, en lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá el sacrificio por el pecado, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer reconciliación por la casa de Israel. Entonces, ¿qué nos pide ahora Dios a nosotros, pueblo de Israel? Dejen de pensar en obras, en posiciones humanas. Quiero obediencia. Que enseñen obediencia si son líderes y que se acaten aquellas palabras si son parte del cuerpo. O sea, me refiero cabeza-cuerpo. Porque yo, habla Yeshua, me encargo del sacrificio que ya fue entregado en Pesaj. Ya, eso ya está completado. Y finalmente, vamos a saltar hasta el versículo 16 del capítulo 46.
Vuelve a hablar el príncipe. Así ha dicho el Señor. Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos posesión, de ellos será por herencia. Él nos va a dar una heredad. Y en el Salmo 47, versículo 4, dice lo siguiente. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Como dijo aquí, me voy a prepararles morada, y si no fuera así, yo mismo les diría, voy a preparar sus heredades. Y por eso en Yom Kippurim, en el jubileo, decía que vamos a proclamar libertad, se van a perdonar nuestras deudas y vamos a volver a nuestras posesiones, a nuestra heredad. ¿Cuál? Cuando el reino de los cielos se acerque finalmente y evitemos con él por toda la eternidad. Listo. Entonces, con esto terminamos el estudio de hoy, muy amplio, hablando de heredades, del primer y postrer Sansón, de las cargas del servicio de liderazgo, muy, muy llena la porción. Los hermanos en Facebook, gracias por permanecer atentos. No olviden conectarse a las reuniones que se desarrollan a lo largo del día y mucho más que hoy es Shavuot. Así que un abrazo fuertísimo. Shabbat Shalom.